Muy bien, hermanos. Hemos estado observando algunas cosas importantes, ¿verdad? De este libro de Ruth que es tan fructificante. Nos enseñan cosas que probablemente antes no las asimilábamos como lo que eran, ¿verdad? Y podemos ver una figura realmente de la familia, de una familia, de cualquier familia que ha creído en Jesús, aquí en este tiempo, comparado, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Si bien podemos decir que traemos o tenemos mucha ventaja sobre una familia que no ha puesto su mirada en Jesús, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? De veras tenemos mucha ventaja porque el Espíritu de Dios debe de morar en cada persona que ha creído en Jesús. Es guiado, dice la palabra allá en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Voy a leérselo, por favor. Voy para allá rápidamente para que ustedes vean con sus ojos la importancia, el valor que Dios le da a la persona que ha puesto su confianza en Jesucristo. Dice en el versículo 1, estoy en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Pero a quiénes? A los que andan conforme a la carne, no, al Espíritu. Una persona que anda en la carne no puede ser bendecido por Dios. Dios no respalda la vida de una persona que vive según la carne, ¿verdad? Y ahí vienen muchos datos o hábitos que a veces traemos del mundo terribles, ¿no? Es cierto, algunos son mucho más fuertes que otros, pero los más simples es ira, enojo, es malicia en la mente, ¿verdad? Son pensamientos que no están bien, que no concuerdan con lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Voy a seguir checando. Entonces acuérdense, los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4 dice, porque para la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. A veces yo he tenido cierta duda en cuanto a ciertas características que nos conforman. Voy a tratar de explicar este asunto. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es ser controlado por el Espíritu de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Pero no solamente en un nivel práctico, no solamente en un nivel digamos, físico. No es nada más la apariencia de la persona, como antes se comportaban los judíos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían los judíos? Aparentaban algo que no eran. Vivían de una manera que confundían a la gente. Decían, oye, pero si él hace estas obras, pues ha de ser bueno. ¿Y qué decía Jesús? Sepulcros blanqueados. Están llenos por dentro de huesos de muerto y de toda cosa de mal. Entonces, la apariencia es vivir según la carne.
La apariencia no sirve para nada. Es algo que se va a evaporar. Tarde que temprano Dios lo va a descubrir. No, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Significa estar controlados por el Espíritu. Estoy llegando al punto para poder regresar al libro de Ruth, para poder entender la manera en cómo Dios quiere que vivamos en este tiempo bajo el control de su Espíritu. Entonces, ¿es verdad que nosotros no debemos de decir, por ejemplo, groserías? Es verdad. Que no nos debemos de ensañar con algo. No, es verdad. No nos debemos de estar hablando palabras antisonantes, ¿verdad? O tener una actitud fea, ¿verdad? Ante los demás. Es verdad, no debemos de hacerlo. Pero ¿saben qué? No debemos de hacerlo ¿cómo? Controlados por el Espíritu. No esforzándonos, sino controlados por su Espíritu. Señor, toma el control de mi vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Hay una situación difícil. Señor, por favor, mira, no permitas que yo me moleste. No permitas que yo me enorgullezca. No permitas que yo sea alguien que a ti no te agrade, Padre. A veces nos llegan las cosas de sorpresa, ¿verdad? Y reaccionamos, pero ahí es donde tenemos que entender que allí debe de ser o debe de estar el control de su Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Estoy en Romanos capítulo 8 y miren lo que dice. Versículo 5. Porque los que son de la carne, fíjense cómo Pablo identifica a los que son de la carne, a los que están amoldados a la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? De las cosas humanas. De las cosas de que, si aún Jesús decía, ¿verdad? No te preocupes si no tienes que comer. Fíjense el nivel, ¿eh? No te preocupes si no tienes que vestir. No te preocupes. No te afanes por el día de mañana. Porque cada día trae su afán. Y no sé, yo quiero decirles algo. Esto no es sencillo, hermanos. Esto no es fácil. Yo lo he vivido. Y Dios lo sabe. No es fácil. Pero no debemos amoldarnos a la carne. Es una orden. Decirle al Señor, Señor, toma tú el control de mi hogar, toma tú el control de mis necesidades. Y Señor, estamos en tus manos. Las cuentas no me salen, pues. 20 más 20 no me pueden dar 10. ¿Me explico? Pero cuando se llega al total, salió. Y tú no sabes ni de dónde, ¿verdad? Pero salió. Es porque Dios está obrando. Es porque Dios tiene el control de nosotros. Y debemos de descansar en Él. Él merece que nosotros confiemos en Él. ¿Verdad? Entonces no debemos de participar de la carne. No debemos de vivir en la carne. ¿Por qué no debemos de amoldarnos a ese tipo de forma de vida? Aquí lo dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muchas veces nosotros queremos ya vivir totalmente en el Espíritu. Sí, hermanos, es correcto. Pero cada día, dice la Escritura, que trae que su afán. ¿Saben qué es afán? Nuestras necesidades. No.
Y les voy a decir algo, y es común. Eso ya es común, ¿verdad? A veces decidimos, vamos a salir a las 8 de la mañana porque así debe de ser y a la mera hora, ahí salimos a las 8:30, a ver si podemos salir a las 9. O sea, tenemos que recurrir al Señor. Señor, toma el control, Señor, y tú guíame. Yo no quiero, martirizarme, porque a veces nos martirizamos, pues. Es cierto, tenemos que llevar una forma de cómo vivir, de nuestras necesidades, de nuestras responsabilidades, ¿no? Pero como dice aquí el 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. ¿Y qué es eso? Porque a veces pensamos, pero no le entiendo, no entiendo el significado. El ocuparse de la carne es muerte. Porque nos sentimos vacíos, porque como que no tiene sentido, como que no tiene un sabor de bendición. Sí. Así es. Pero el sentirse satisfecho tiene que ver Dios siempre. Tú por tus medios no puedes sentirte satisfecho si no es a través de la Escritura, si no es a través del Señor. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué pasó con Ruth? ¿Qué nos podemos ubicar en cuanto a qué le pasó a la familia de Noemí, de su esposo, Elimelech, perdón? ¿Qué le sucedió? Estaban insatisfechos porque no buscaban a Dios. Fíjense cómo empezamos a deducir cosas importantes. Cómo empezamos a entender, es que la familia de Elimelech y Noemí realmente no buscaban a Dios. Entonces, ¿qué buscaban? Las cosas de la carne. Querían saciarse porque estaban vacíos, pero no estaban vacíos porque Dios no quisiera ayudarles. No quisiera alimentarlos espiritualmente hablando, ¿verdad? No, sino porque ellos se habían alejado de Dios. Cuando pasan esas tragedias es cuando empieza Noemí a recapacitar, ¿verdad? Y a decir qué hemos hecho. Y por eso cuando regresan allá a Judá, a Belén de Judá, ¿qué pasó? Dice, no me llames Noemí. Mara, porque vengo vacía. Y regresa a su lugar con los suyos porque solamente ahí iban a poder encontrar al verdadero Dios vivo. Amargura. ¡Qué tristeza! Pero nosotros a veces estamos inmiscuidos, penetrados en ese sistema, en ese trasfondo humano, ¿verdad? A veces estamos tristemente incluidos a causa de la vida pasada, de lo que hemos sido enseñados, ¿verdad? Versículo 8 dice, y los que viven según la carne, escuchen esto, hermanos, no pueden agradar a Dios. No pueden. No podemos agradar a Dios viviendo en la carne, hermanos. No podemos, pues. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, verdad? No podemos agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Y hace una observación Pablo tremenda, ¿verdad? Si es que el Espíritu, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Esto qué quiere decir? Esto va todavía más profundo. Lo que quiere decir es que si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no podríamos jamás vivir en el Espíritu. Y esto solamente lo podemos conseguir si el Espíritu de Dios mora en ti porque has sido justificado, porque has creído en la obra que el Señor Jesús hizo a través de la justicia de Él, ¿verdad? A través de la justicia de Dios es como una persona puede obtener, o mejor dicho, es como el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo puede darnos su Espíritu. Es la única manera en la cual tú puedes sentirte contento, feliz, viviendo con una vida o en una vida en el Espíritu de Dios. ¿Qué ventajas? ¿Qué ventajas puede tener el creyente? Muchísimas. ¿Qué pasó con Elimelec? Ni le dio tiempo, pues. Murió con sus hijos. Pero ¿qué pasó con Ruth ahora? Vemos a una mujer dispuesta, con un corazón dócil, con un corazón manso y humilde, ¿verdad? ¿Qué tenemos que aprender? A tener un corazón, ¿qué? Manso y humilde delante de Dios. Porque eso nos va a quitar tantos problemas, tanto dolor, tanta tristeza y soledad, ¿verdad? Es la única manera. Entonces el vivir en el Espíritu es solamente de los que hemos creído en Jesús. Y vemos cómo Ruth fue bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque se dispuso. ¿Ustedes creen que no le costó nada a Ruth amoldarse a una nueva vida, a una forma de vivir dentro de los judíos, ¿verdad? Allá en Belén de Judá. Y ella tuvo que sujetarse a una nueva forma de vivir. Sí. Sí. Sí, a su suegra. Sí. Vemos cómo necesitamos entender cómo Ruth se tuvo que amoldar entonces a las necesidades. Y eso implicaba un corazón ¿cómo? ¿Duro? No. Un corazón manso, un corazón humilde, un corazón arrepentido, ¿verdad? Hace un momento leíamos en Romanos qué importancia era tener un corazón manso y humilde, pero también arrepentido. Porque una persona puede ser mansa y humilde, ¿verdad? Pero no tener el corazón arrepentido. No, aquí necesitamos ese ingrediente más. Arrepentimiento significa dejar, ¿verdad? Los hábitos y toda la vida que habíamos vivido en el pasado. Dejar. ¿Cómo vive la gente actualmente? Y voy a tratar un punto tremendo que es fuerte. ¿Cómo vive la gente actualmente? En la vanidad de su mente vive. Así vive la gente. Quieren tener lo mejor para verse nuevamente, ¿verdad? Quieren aparentar que tienen dinero. Quieren aparentar que tienen características o que son muy buenos. Pero esto no les sirve de nada. Tarde que temprano se van a descubrir cómo son. Y necesitamos nosotros tener un corazón como humilde, dispuesto como Ruth. Vamos rápidamente a Ruth, por favor, y vemos cómo Dios la bendice de una manera
sorprendente, ¿verdad? Primero va a ese lugar, a ese campo, ¿verdad? Y le dice la suegra, ve a ese campo, ¿verdad? Y ese campo es de tal persona, es pariente nuestro. En fin, le empieza a decir, ve por favor. Eso lo leímos la semana pasada. En el capítulo 2, versículo 4, vemos la actitud de Booz, ¿verdad? De aquel pariente que tenía Noemí. Y dice, y aquí que Booz vino a Belén, de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Qué había entre ellos, entre el dueño del lugar, con respecto a quiénes? A los trabajadores, ¿verdad? Había una relación, pero ¿a través de quién? Del Señor. Dios estaba incluido ahí. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Incluir a Dios en todo lo que hagamos. En todo lo que pensemos. Señor, ¿qué piensas de esto? ¿Estaré yo bien, Señor? Darnos esa oportunidad, porque nosotros mismos nos damos la oportunidad de la duda, ¿verdad? Señor, ¿estaré yo bien pensando así? Señor, ¿tú crees que sea de esta manera? No vaya a ser que yo la vaya a regar, ¿verdad? Y esté pensando que tú piensas así y no piensas así. Entonces yo tengo que ser humilde en ese aspecto. Tengo que decirle, Señor, mira, tú dirige mis caminos, Padre, mis pensamientos. ¿Verdad? Versículo 5 dice, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora. Sin descansar ni por un minuto, ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, perdón, hermanitos. ¿Cómo dice? A ver, ayúdeme a alguien por favor a leer. Entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Adelante. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Hasta ahí, está bien, gracias. Vemos un contacto, ¿verdad? Entre Booz ya y la joven. Y el comentario de Booz a ella es, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Booz le estaba abriendo, ¿qué cosa? Su casa. Le dijo, vive de nosotros. Ese es el objetivo. Vive con nosotros de lo que nosotros estamos dando. No te preocupes, no te vayas a otro lugar. No te vayas con otra persona o con otro dueño, ¿verdad? Sino quédate conmigo. Creo que Dios, eso es lo que generalmente ha hecho. Cuando una persona se dispone a buscar a Dios, Dios no lo rechaza. Dios no lo hace menos, no le hace sentirse más Dios que Él, ¿verdad? Esto fue lo que hizo este hombre. Le dijo, no te preocupes, estate aquí, esta es tu casa, te recibimos. Creo que Dios está dispuesto siempre con los brazos abiertos a recibir a una persona que se dispone y que le busca, por supuesto, ¿verdad? El Señor no es envidioso, al contrario,
es bueno, ¿verdad? Vemos características muy interesantes del Señor Jesucristo en vos, ¿verdad? Sí, así es. Y luego, ¿qué más dice? Siguiendo la narración. Fíjense, en el versículo 11 dice, respondiendo, vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Hermanos, ¿a qué se asemeja esto? Se asemeja a lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros venimos del mundo. Hemos venido de situaciones difíciles, de ideas y de pensamientos todos torcidos que a veces en lugar de ayudarnos nos han perjudicado. Pero Dios, en su misericordia, nos ha aceptado, nos ha perdonado. Nos ha perdonado. ¿Verdad? El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor tiene misericordia del que se acerca con Él, pero con estos dos rasgos importantes: disposición y ¿qué? Y dependencia. Siempre, ¿verdad? Disposición y dependencia. No hay otra. Creo que nosotros debemos de aprender cómo la Escritura nos enseña de una manera conveniente las cosas, ¿verdad? ¿Ok? Perdón, mis hermanitos. Seguimos. Dice así la Escritura, ya en Ruth, versículo 12. Jehová recompense tu obra, le está diciendo vos a la moabita, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas, ¿qué dice? Has venido a refugiarte. Podemos entender entonces que Ruth pegó al blanco, ¿verdad? Ruth llegó a los pies de ¿quién? Del Dios vivo. ¿Y tú y yo a dónde hemos llegado? Precisamente a los pies de Él. Pero tenemos entonces que tener un corazón ¿qué? Manso y humilde. Arrepentido, no duro. Porque entonces, ¿cómo va a funcionar? Dios no puede ayudarnos. Dios siempre va a ayudar a la persona que está arrepentida, que está dispuesta, ¿verdad? Así como en el caso de Ruth. Versículo 13. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado hoy? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo,
el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Hasta ahí, está muy bien, gracias. Entonces vemos la historia, ¿verdad?, en la cual pues Dios estaba haciendo su obra en la vida de Ruth y de su suegra. Dios estaba teniendo misericordia de ellos. Pero ¿por qué tenía misericordia? Esto es necesario entenderos. ¿Por qué tenía tanta misericordia Dios? Porque volvieron ¿a dónde? Volvieron al lugar de donde habían salido, ¿verdad? Volvieron a estar bajo la cobertura, ¿verdad?, del Señor. Nosotros no debemos de olvidar que solamente estando bajo la cobertura del Señor vamos a ser bendecidos. Vamos a ser guiados por su Espíritu. Vamos a ser bienaventurados, dice la Escritura. Aprendamos de esta historia lo que Dios nos está enseñando. Qué tremenda información, ¿verdad? Y quiero nada más cotejar, ver algunos puntos que tienen que ver con el Nuevo Testamento con relación con el Antiguo, ¿verdad? Quiero ir por favor a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 tiene una cierta relación entre lo que pasó Ruth, ¿verdad?, en la vida, en su vida natural, ¿verdad?, con respecto a lo que ahora está pasando. Miren lo que dice allá en Romanos 5, 18 y 19. Dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Qué interesante palabra. Parece un trabalenguas, ¿verdad? No es un trabalenguas. Pero es algo que nos podemos identificar. Noemí estaba en una situación cuando se casa con su marido, ¿verdad? Malón se llamaba. Hasta está el nombre, ¿verdad? Malón. No, Ruth. Podemos observar cómo cuando se casa todavía no tenía muy claro Ruth, ¿verdad?, con quién se estaba casando, ¿verdad? Hasta que empezó a vivir con ellos, se empezaron a dar cuenta del Dios de Israel y de que había un Dios vivo, un Dios real, ¿verdad? Y por eso es que Ruth puso su confianza en él. Pero ¿cómo era Ruth cuando tuvo pues esta relación matrimonial, ¿verdad? Pues venía de una simiente corrupta, ¿no? Los moabitas eran descendientes, acuérdense de quién, del incesto que tuvo ¿quién? Lot, ¿con quién? Con una de sus hijas. Entonces venía de pecado también Ruth. Sin embargo, dice la Escritura, ¿verdad? Versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, que fue Adán, ¿verdad? De la misma manera, por la justicia de uno a todos los hombres, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos como pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos como justos. Es decir, hermanos, ninguna persona que ha creído en Jesús puede llamarse como ninguno puede llamarse pecador, porque eso es lo que generalmente se dice, ¿verdad? Es que somos pecadores. Les digo, pues tú serás, ¿verdad? Pero yo ya no puedo estar pecando como quiera. Después de que nací de nuevo, después de que creí en Jesús, yo no puedo andar pisando el nombre de Dios y del Señor Jesucristo nada más así. Yo soy justo delante de Dios por su gracia, no por mí. Él murió por mí y Él me constituyó, como dice, justo. Él me constituye justo. Ah, no, pero a veces hasta en la misma iglesia, ¿verdad? Dicen, no, es que pequé, pero porque todos somos pecadores. Entonces yo le digo, pues tú lo serás, ¿verdad? Porque no has entendido, ¿verdad? Una persona que ha creído en Jesús es llamado por Dios como justo. No por sus méritos, sino por los méritos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos ahora a Romanos 6, ahí mismo, casi en la misma página. Dice en el versículo 6, Romanos capítulo 6, dice, versículo 5. Perdón, vámonos desde el versículo 1 para poder entender todo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo dice? Porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Primer punto. Hemos muerto al pecado, ¿por qué? Porque dice, ¿o no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tú al creer en Jesús y al ser bautizado por su Espíritu, me perdonas, pero estás muerto. Si tú andas haciendo revivir a tu viejo hombre, ¿verdad? Ese es tu problema. Pero aquí la Escritura me está diciendo que cuando tú creíste en Jesús y tú naciste de nuevo, tú estás sepultado. Y eso significa que estás muerto. Ah, qué serio está esto, ¿verdad? Que si tú le andas ahí dándole oxígeno a tu viejo hombre, ese es algo que tú estás haciendo. Sí, hermanita, este es otro bautismo. Bautismo en muerte. Es decir, que el Señor Jesús, al momento de que te bautiza con su Espíritu, en ese mismo momento está siendo muerto tu viejo hombre. ¿Te está dando vida espiritual? Sí, porque ahora tenemos vida en el nuevo hombre. Pero, ¿qué está haciendo Jesús con el viejo? Lo está matando. Por eso es que a veces tú te puedes sentir que te estás asfixiando contigo mismo. ¿Por qué? Porque te estás muriendo. El Espíritu Santo está matando, si quisieras verlo así de esta manera, está matando a tu viejo hombre dentro de ti. Y sientes, pero bien feo, ¿verdad? Pero así es. Por eso es que a veces pasan tantas cosas dentro de nosotros que no sabemos, pero está escrito en la Biblia. Estamos muriendo a nuestro viejo hombre. Versículo 4 dice, porque somos sepultados, escuchen esto, hermanos, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. No está hablando del bautismo
en agua, hermanos. Entendamos eso. No, está hablando en el bautismo espiritual. Cuando tú has sido bautizado por el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en ti, en tu espíritu, en ese momento estás muriendo, tu antiguo yo está siendo crucificado con Cristo. Dice versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, es decir, andemos resucitados. Sí. Nada. Ni se entiende, hermano. No provoca nada. Así es, hermano. Pero el bautismo espiritual sí. Cuando el Espíritu viene a la persona, en ese momento se hace efectivo. Así el agua. Así el bautismo en agua. Nada más es un rito. Muy bien. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquí lo dice, ¿verdad? Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea... ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo con nuestro viejo hombre? Lo está destruyendo, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Esta es otra predicación, hermanos. Ya no voy a seguir. Entonces debemos entender que lo que Ruth hizo fue negarse a sí mismo y estar muriendo a su yo, a su antigua manera de vivir, a los hábitos que tenía cuando vivía allá en Moab. Pasa lo mismo con nosotros. Hemos creído en Jesús, tenemos vida nueva, pues tenemos que estar siempre bajo la cobertura de nuestro Señor, de nuestro Dios ahora. Sí, lo más increíble es que vos y Ruth, pero sobre todo Ruth, ¿verdad? En este caso, de una manera muy especial, viene a ser la tatarabuelita de David y luego la tatarabuelitita, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Sí, también. Sí. Eso es lo más increíble. Cómo gente gentil de esos tiempos, Dios tuvo misericordia de ellos, pero ¿por qué? Repito, por su corazón. Disposición, sujeción y arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no puede haber fe. Entonces tuvieron que haberse arrepentido de su vida pasada y abrazar ahora, ¿verdad?, la vida de Jehová, la vida del único Dios vivo y verdadero que existe. Sí. No, es otra cosa, ¿verdad? No, ella tuvo que tener valentía, ¿verdad? Mira, lo sacó. Y primero los salva, ¿no? Y luego los rescata y luego los levanta, ¿no? O sea, imagínense qué no puede hacer contigo, qué no puede hacer con nosotros, ¿no? Dios, si estamos dispuestos y sujetos a lo que Él nos enseña.
Muy bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, a ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, mi Señor. Gracias por tu palabra, tu bendita palabra, que nos hace ver la realidad de cómo ves tú las cosas, desde tu perspectiva, Señor. Y Padre, estamos contentos contigo, Señor. En la situación en la que nos encontremos, Señor, queremos que tú nos bendigas, Señor, que tú nos levantes, que tú, Señor, seas el centro de nuestra vida, de nuestro apoyo, Señor. Creemos en ti, sabemos que tú eres un Dios fiel y por eso hemos depositado nuestra vida en ti, Señor. Te pido que tú nos bendigas, tú nos levantes, Señor, que tú, Señor, toques el corazón de más gentes, Padre, para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad, Señor. Y que tú seas, por supuesto, glorificado, que es la meta principal. Reconocido que tú seas el Dios de cada uno de nosotros, Padre, de los que van a venir. Que tú, Señor, te puedas glorificar a través de nuestras vidas. Y, Señor, te damos gracias por este ejemplo de Ruth. Permítenos, Señor, seguir los pasos, estos ejemplos que tú nos das en tu palabra, de estos hermanos que son nuestros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles, Señor, a ti. Permítenos a perseverar, como dice tu palabra, porque eso nos va a levantar para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús te damos el reconocimiento a ti de que tú has hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.